Curso completo, figura 3. Digitalizado por PAE Pro. Módulo 9, Análisis económico. Análisis económico y Capítulo 1, Fundamentos. Objetivo: definir los conceptos de oferta, demanda y precio. Oferta. Unidades de bienes y servicios que están dispuestos a elaborar u ofrecer los productores, a cambio de cierta cantidad de dinero. Demanda. Unidades de bienes y servicios que están dispuestos a adquirir los consumidores, a cierto nivel de precio. Precio. El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se requieren para obtener cierto bien o servicio en la economía. Objetivo: interpretar el valor de la elasticidad del precio de la demanda y de la elasticidad del precio de la oferta. Elasticidad-precio. La elasticidad-precio de la demanda es un coeficiente que permite medir la sensibilidad relativa de la cantidad consumida de un artículo ante los cambios en su precio. Este coeficiente va a medir los movimientos a lo largo de la curva. La elasticidad-precio de la demanda aporta información sobre lo conveniente o no de proceder a una modificación de los precios, por el efecto que puede acarrear sobre la demanda y, consecuentemente, sobre los ingresos que aportarán las ventas, según el desplazamiento de la demanda. Dado que la curva de demanda tiene pendiente negativa, las variaciones del precio y la cantidad son en sentido inverso, por ello la elasticidad del precio es negativa. Las variaciones de la demanda por variaciones del precio son expresadas como correlaciones porcentuales, por lo que la unidad en que son medidos los bienes no influye en la medida de la elasticidad. Hay factores importantes que son condicionantes de la elasticidad-precio y es necesario tenerlos en cuenta para nuestro análisis. Necesidades que satisface ese bien. En los bienes de primera necesidad, los valores de la elasticidad serán reducidos pues difícilmente se pueden dejar de consumir. Disponibilidad de bienes que pueden sustituir el bien en cuestión, es decir, bienes sustitutos. Proporción del ingreso gastado en el bien. Es la importancia que tiene el bien dentro del presupuesto del consumidor. Período de tiempo considerado. Cuanto mayor es el período de tiempo, más elástica será la demanda para la mayoría de los bienes. Objetivo: identificar los factores que afectan la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Elasticidad de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad comprada de un artículo en la unidad de tiempo debido a un cambio porcentual dado en el ingreso de los consumidores, es decir, mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante los cambios en los ingresos monetarios. La elasticidad ingreso expresa los desplazamientos de la curva de demanda. La elasticidad ingreso nos informa sobre el papel de un bien o grupo de bienes en el ingreso de la población, pero también sobre cómo la demanda puede aportar ajustes de precios según los niveles de ingresos de los demandantes. Según el nivel de ingreso del consumidor, la elasticidad ingreso para un bien es probable que varíe de manera considerable. Así, un bien puede ser un bien de lujo a niveles bajos de ingresos, un bien básico a niveles intermedios, y bien inferior a niveles altos. El hecho de que un bien sea inferior o no, depende del nivel de ingreso que estemos examinando. Es de esperar la posibilidad de que las personas muy pobres consuman más un producto determinado cuando aumenta su ingreso. Sin embargo, traspasado un determinado punto, probablemente la variación del ingreso pueda llevarle a considerar como inferior aquel bien que antes le era indispensable y consumirá menos. Un bien normal es aquel cuya elasticidad ingreso de la demanda es positiva. Un bien inferior es aquel cuya elasticidad ingreso de la demanda es negativa. Un bien de lujo tiene la elasticidad ingreso de la demanda mayor que 1. Un bien necesario tiene una elasticidad ingreso de la demanda menor que 1. Elasticidad de la oferta es una medida de sensibilidad que muestra el grado en que la demanda ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Esta depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación en la cantidad que producen del bien. Los parámetros son los siguientes. Oferta inelástica igual a S1, oferta de elasticidad unitaria igual a S igual a 1, oferta perfectamente inelástica igual a S igual a 0, oferta perfectamente elástica igual a S igual a mi, tiende a infinito. Conclusiones. Las conclusiones del esquema de oferta y demanda son generales, es decir, estas solo aplican al mercado en su conjunto y no necesariamente a los agentes individuales. Aún más, el esquema ayuda a explicar muchos mercados, pero no todos. El modelo asume que hay competencia perfecta en los mercados, es decir, tenemos un bien homogéneo. Muchos vendedores sin capacidad individual de afectar el precio. Muchos compradores sin capacidad individual de afectar el precio. Flexibilidad de precios y cantidades. Libre entrada y salida de vendedores y compradores. Objetivo:
Identificar las características de un mercado en competencia perfecta y un mercado en monopolio. Competencia perfecta. El mundo de la competencia perfecta es un mundo de precio aceptantes. Una empresa perfectamente competitiva vende un producto homogéneo, idéntico al que venden otras de la industria. Es tan pequeña en relación con su mercado que no puede influir en el precio de mercado. De la misma manera que los consumidores deben aceptar generalmente los precios que cobran los proveedores de Internet o los cines, así las empresas competitivas deben aceptar los precios de mercado del trigo o del petróleo que producen. El competidor perfecto precio aceptante puede describirse observando cómo es la demanda a la que se enfrenta a una empresa competitiva. La oferta competitiva en el punto en que el costo marginal es igual al precio. Esta proposición se basa en que la empresa siempre puede obtener más beneficios en la medida en que el precio sea mayor que el costo marginal de la última unidad. El beneficio total alcanza su máximo o se maximiza cuando ya no es posible obtener más beneficios vendiendo una cantidad mayor. En el punto de máximo beneficio, la última unidad producida genera una cantidad de ingreso exactamente igual al costo de esa unidad. ¿Cuál es el ingreso adicional? Es el precio por unidad. ¿Cuál es el costo adicional? Es el costo marginal. Monopolio. El monopolio se caracteriza por ser el único productor en su industria y no existen otras que produzcan sustitutos cercanos. Mientras que en el mercado perfectamente competitivo los participantes, compradores y vendedores, son precio aceptantes, el monopolio puede fijar el precio. Las empresas monopolistas reciben el nombre de fijadoras de precios, pues seleccionan el precio que consideran más conveniente y ofrecen toda la cantidad que el mercado demanda al citado precio. Para que el monopolista tenga un control efectivo sobre la fijación de precio del producto que vende no deben existir sustitutos cercanos, pues en ese caso cuando el monopolista suba el precio los consumidores demandarán los otros productos que son sustitutos. El monopolio surge cuando hay barreras de entrada muy sólidas que protegen al único participante y que impiden la entrada de nuevos competidores. Estas barreras de entrada pueden ser naturales o artificiales. Por barreras naturales se entiende aquellas que surgen debido a las características tecnológicas de la industria. Una barrera natural la constituye, por ejemplo, la existencia de rendimientos crecientes a escala en una industria, que permite que las grandes empresas desplacen a los pequeños competidores potenciales haciendo que la entrada no sea rentable. Por otra parte, las barreras artificiales son las que dependen de las instituciones sociales y políticas. Objetivo: distinguir las diferencias entre un mercado en monopolio y un mercado en oligopolio. Competencia monopolística. En un mercado monopolísticamente competitivo, cada empresa es en muchos aspectos como un monopolio. Como su producto es diferente del que ofrecen otras, se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa. En cambio, una empresa perfectamente competitiva se enfrenta a una curva de demanda horizontal al precio del mercado. Por lo tanto, la empresa monopolísticamente competitiva sigue la regla del monopolista para maximizar los beneficios. Elige la cantidad con la que el ingreso marginal es igual al costo marginal y utiliza su curva de demanda para hallar el precio coherente con esa cantidad. Todo esto debería resultar familiar. Una empresa es monopolísticamente competitiva cuando elige la cantidad y el precio exactamente igual que un monopolio. A corto plazo, estos dos tipos de estructura del mercado son similares. El equilibrio a largo plazo de un mercado monopolísticamente competitivo tiene dos características. El precio es superior al costo marginal. La maximización de los beneficios exigen que el ingreso marginal sea igual al costo marginal y que la curva de demanda dependiente negativa hace que el ingreso marginal sea menor que el precio. Al igual que en un mercado competitivo, el precio es igual al costo total medio. La libre entrada y salida reduce los beneficios económicos a cero. Como el monopolio es el único vendedor de un producto que no tiene sustitutivos cercanos, puede obtener beneficios económicos incluso a largo plazo. En cambio, como hay libertad de entrada en un mercado monopolísticamente competitivo, los beneficios económicos de una empresa en este tipo de mercado se reducen a cero. Oligopolio. Es un mercado dominado por un reducido número de productores o distribuidores u oferentes. Es un número tan corto de vendedores que cada uno de ellos pueden percibir los resultados directos e indirectos del periodo que fija la cantidad de mercancía que individualmente ofrece. Características: la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado con sus actividades. Suele suceder una empresa sea líder en precios y los demás se vean precisados a seguirla. Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o acordando entre ellos. Está en una posición intermedia entre lo que se conoce como competencia perfecta y monopolio.
Objetivo: identificar a los agentes de la actividad económica. Empresas. Unidades económicas productivas ligadas al capital de particulares. Gobierno. Fuerza reguladora del país que rige la política interna y externa. Es el representante del país ante los gobiernos de otros países. Sector externo. Está constituido por el conjunto de agentes económicos no residentes en México, que tienen relaciones económicas con nuestro país. Nuestro sector externo, relacionado con las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, se ve afectado por fenómenos económicos como desempleo, tasas de interés de otros países, principalmente de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Objetivo: identificar el papel del sector financiero como vehículo de captación y asignación de recursos. Sector financiero. El desarrollo del sistema financiero contribuye a la creación de un panorama económico estable, influyendo positivamente en las decisiones de ahorro e inversión, a través de una mejor asignación de recursos económicos y con ello el crecimiento de la nación. A nivel teórico hay al menos 5 canales claves mediante los cuales el sistema financiero juega un papel central para estimular el crecimiento. Por una parte, los sistemas financieros movilizan y agrupan ahorro. Por otra, promueven una asignación eficiente del capital. Los sistemas financieros producen información antes sobre posibles inversiones y juegan un papel clave en la asignación del capital. Los intermediarios financieros, al contar con fuentes de información más precisas sobre firmas, pueden identificar los proyectos más rentables y asignar de manera eficiente el capital. Tras otorgar financiamiento, los buenos sistemas financieros monitorean las inversiones y ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, garantizando que los fondos prestados tengan su uso más eficiente. Los intermediarios financieros también transforman, diversifican y manejan diversos riesgos de una manera que no podrían hacerlo los ahorristas individuales. Entre ellos están los riesgos de transformar las unidades de los depósitos, su denominación y su liquidez en el proceso de convertirlos en créditos. Adicionalmente, el intermediario, al diversificarse, puede lidiar de mejor manera con el riesgo crediticio. De hecho, puede asumir más riesgo que el que asumiría un ahorrista individual, lo cual es un factor clave en el impulso del crecimiento. Finalmente, proporcionan liquidez y acceso a un sistema de pagos que facilita las transacciones de bienes y servicios. En otras palabras, el desarrollo del sistema financiero puede influir en el crecimiento económico, aumentado la tasa de ahorro de los hogares y empresas, aumentado la productividad marginal del acervo de capital, o conduciendo a un incremento de la proporción del ahorro asignada a la inversión. El desarrollo financiero tiende a modificar la estructura de las tasas de interés tanto para el prestatario, como para el prestamista, alterando por tanto el comportamiento de ahorro en la economía. Objetivo: identificar los conceptos de inflación e inflación subyacente. Inflación es el aumento generalizado de los precios, pero esto es relativo ya que constantemente hay aumento de los precios. Es el aumento progresivo, constante generalizado de los precios teniendo como base el aumento anterior. Un aumento genera otro aumento, esto es lo que se denomina la espiral inflacionaria. El concepto de inflación es de difícil interpretación como un síntoma del estado de deterioro de la economía del país, de una mala política económica, del desbarajuste económico del país. Inflación subyacente es la inflación que elimina el efecto que sobre el cálculo de la inflación tienen los precios más volátiles, es decir, es la inflación reflejada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, cuando éste no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar, por ser los últimos productos cuyos precios sufren grandes fluctuaciones debido a conflictos internacionales, malas cosechas, etc. Objetivo: identificar el concepto de depreciación cambiaria. Depreciación cambiaria es la pérdida de valor de una moneda en comparación con otras u otras. Capítulo 2, Macroeconomía y Objetivo: identificar los conceptos de oferta agregada y demanda agregada. Oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo, dados los precios, la capacidad productiva, que depende de la tecnología y los factores productivos disponibles, los costos y las condiciones del mercado. Con ello hallaremos la curva de oferta agregada. Esta curva recoge la relación existente entre el nivel de precios y la cantidad total que las empresas están dispuestas a ofrecer. En relación a la forma de la curva de oferta agregada, su pendiente se hará más pronunciada cuando se acerque al nivel de plena utilización de la capacidad productiva o ingreso de pleno empleo. Demanda agregada
se refiere a la cantidad total que está dispuesto a gastar los diferentes sectores de la economía durante un periodo de tiempo. Objetivo: interpretar los componentes que integran la demanda agregada. Componentes de la demanda agregada viene determinada por da igual a C más y más G más, XM, donde el consumo privado, C. El consumo lo realizan principalmente las economías domésticas, es un componente estable, que representa más o menos el 60% de la demanda agregada. Una variable muy relacionada con él es el ahorro, que depende principalmente del ingreso disponible y sus motivaciones son incrementar el patrimonio y tener más seguridad, fondos de pensiones. Sus mayores obstáculos son el efecto demostración, intentar emular el consumo de las ingresos más altas y los impuestos. La inversión de las empresas, y la inversión viene determinada por las expectativas de futuro empresariales, el tipo de interés, los préstamos de capital son necesarios para la inversión, y la capacidad instalada utilizada, cuando hay exceso de capital físico no es necesaria la inversión. El gasto público, G, las exportaciones netas, X, M. Objetivo: identificar el concepto de agregados monetarios. Agregados monetarios. Los agregados monetarios son los elementos que integran la masa monetaria. En la actualidad, se puede ser considerada como dinero cualquier cosa aceptable como medio de cambio y que se utilice en las transacciones comerciales entre personas. El dinero en papel y en monedas metálicas es lo más utilizado. Los agregados monetarios son los componentes que integran la oferta monetaria, es decir, la oferta de dinero en todas sus expresiones. La oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Sin embargo, a través de la historia, se han desarrollado otros instrumentos que también cumplen esta función. Objetivo: reconocer la clasificación de los agregados monetarios. Agregados monetarios. Se los puede diferenciar y agrupar utilizando para ello los agregados monetarios. Los principales agregados monetarios son M1 igual a disponibilidad líquida, moneda fraccionaria y billete de banco. Es la suma de efectivo en poder del público, los depósitos transferibles mediante cheques, cheques de viajero y cuentas corrientes. Este dinero se puede utilizar en cualquier momento, es decir, es líquido. Para ser más claros, este hace referencia al efectivo, monedas y billetes, que se encuentra en poder del público y a los depósitos en cuentas corrientes en los bancos, los cuales son transferibles por medio de cheques. Efectivo en poder del público más cuentas corrientes M2 igual a M1 más disponibilidades cuasi monetarias, depósitos a la vista, cuentas bancarias y libretas de ahorro. Efectivo en poder del público más cuentas corrientes M3 igual a M2 más depósitos a corto plazo y en divisas, imposiciones a plazo, certificados de depósitos bancarios, bonos a corto plazo. M4 igual a M3 más bonos, letras del tesoro y pagarés. Objetivo: identificar los siguientes conceptos. Política monetaria expansiva. Implica que la base monetaria en la economía está aumentando, M aumenta, o también que el dinero retenido por el gobierno es liberado hacia la economía a través de mecanismos como por ejemplo la compra de bonos. Lo que pasa en el segundo caso es que el gobierno al comprar bonos está inyectando dinero al mercado, por ende la gente va a tener más dinero en sus manos y no va a necesitar endeudarse para comprar lo que necesita pues ya tiene dinero de más como para comprar aquello por lo que iba a endeudarse. Con esto, cae la demanda por préstamos bancarios u otro tipo de préstamos, reduciendo el sistema de préstamos porque ya no es muy rentable hacerlos. Además, los bonos son promesas de pago creadas por el Estado y él es quien determina cuánto y cómo se paga, todo esto con el fin de financiarse. Pero a largo plazo los oferentes se dan cuenta de este aumento de la demanda por sus productos y ellos empezarán a subir el precio de sus mercancías y así hasta el momento en que exista un nuevo precio, más alto obviamente, que equilibre nuevamente las fuerzas de la oferta y la demanda. Aumenta la cantidad de dinero en circulación y baja la tasa de interés. Política monetaria restrictiva. Política monetaria restrictiva es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta monetaria. La política monetaria restrictiva se puede utilizar para controlar la inflación. Dado que el nivel de precios es una variable monetaria, la política monetaria puede afectarle. Una política monetaria restrictiva tiene el efecto de reducir la inflación mediante la reducción de la presión al alza sobre los precios. Acciones que pueden tomar las autoridades para reducir la oferta monetaria. Venta de bonos del Estado y otros activos financieros y así con el cobro a los agentes privados sacar liquidez del sistema. Aumentar el encaje a los bancos.
Aumentando la cantidad de dinero líquido que deben tener los bancos para cubrir los depósitos, conseguirán reducir la cantidad de dinero, ya que con la misma cantidad de monedas y billetes podrán captar menos depósitos, provocando así un efecto contractivo en la M2 y M3. Aumentar las tasas, lo que provocará que los bancos pidan menos préstamos en el Banco Central y ofrezcan menos préstamos y a tipos más altos a los clientes, quienes a su vez serán menos proclives a pedir préstamos al ser los intereses mayores, drenando así dinero al sistema. Política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva o de estímulo a la economía. Cuando hay crisis y la demanda agregada es insuficiente, esto supone que hay capacidad productiva sin utilizar y se genera desempleo. El gobierno puede estimular la demanda a través de aumentos del gasto público a través de la inversión en obras públicas como carreteras, hospitales, etc., o incrementando las ayudas a las familias y empresas. Esto se traduce en un aumento de la demanda agregada que supone un incremento de la producción y el empleo. El efecto negativo que pudiera ocurrir es que al aumentar la demanda suban también los precios, aumente la inflación. Disminución de los impuestos, así aumenta la renta que las familias disponen para consumir y disminuyen los costos de las empresas, los impuestos son costos. Por lo tanto, las empresas tendrán más recursos para invertir, lo que supone un aumento de la demanda agregada, que llevará a las empresas a incrementar la producción y por lo tanto el empleo. El efecto negativo, como en el caso anterior, puede ser un aumento de la inflación. Política fiscal restrictiva. Política fiscal restrictiva o contractiva. Cuando hay inflación, el gobierno puede intervenir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello utilizará los mismos instrumentos que en la política expansiva, pero en sentido inverso. Actuará, por tanto, disminuyendo el gasto público. Si el Estado gasta menos en inversiones públicas, transferencias o comprando menos, contraerá la demanda y, por lo tanto, los precios. El efecto negativo es que al disminuir la demanda puede también afectar a la producción y al empleo. Subiendo los impuestos, disminuye así la renta disponible de las familias, que reducirán el consumo, y las empresas, al tener mayores costos, disminuirán la inversión. La reducción de ambos supondrá una disminución de la demanda agregada y, por lo tanto, de los precios, pero puede afectar negativamente al empleo. Objetivo: identificar el concepto de reservas internacionales. Reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para liquidar obligaciones de pago fuera de nuestro país. En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México y, de acuerdo con el artículo 18 de la ley que rige a este instituto central, el objetivo de contar con una reserva internacional es el de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios en la balanza de pagos, esto es, diferencias entre los ingresos y egresos de divisas al país. Composición de las reservas. La reserva internacional se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco Central, que se jalan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricciones. Concretamente, se trata solo de activos que representan obligaciones de pago de entidades no residentes en México y deben estar denominados en monedas extranjeras de libre convertibilidad. Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son únicamente billetes y monedas metálicas extranjeros. Depósitos, títulos y valores pagaderos fuera del territorio nacional, considerados de primer orden en los mercados internacionales y de amplia liquidez, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos a México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de 6 meses o de amplia liquidez. Créditos a cargo de bancos centrales, exigibles a plazo no mayor de 6 meses, cuyo servicio esté al corriente. Objetivo: identificar las características del régimen cambiario fijo y del régimen cambiario flotante. Régimen cambiario. La determinación del tipo de cambio se realiza a través del mercado de divisas. El tipo de cambio como precio de una moneda se establece por la oferta y la demanda de divisas. Sistema de tipos de cambio es un conjunto de reglas que describen el comportamiento del Banco Central en el mercado de divisas. Se identifican dos sistemas opuestos de tipos de cambio. Tipo de cambio fijo, es determinado rígidamente por el Banco Central. Tipo de cambio flotante, se determina en un mercado libre, por el juego de la oferta y la demanda de divisas. En las economías con tipo de cambio flotante, los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen automáticamente por depreciación o apreciación del tipo de cambios. Tipo de cambio vendedor,
es el precio al que vende la casa de cambio o entidad bancaria. Tipo de cambio comprador, es el precio que paga la casa de cambio o entidad bancaria. Objetivo: identificar el concepto de balanza de pagos y sus componentes. Balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros. Un débito es una transacción que lleva a un pago a extranjeros. La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Capítulo 3. Banco Central. Objetivo: identificar las funciones básicas del Banco de México. Funciones básicas. Una de las funciones más importantes del Banco de México es controlar la inflación. Para lograrlo utiliza la política monetaria. La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y, por lo tanto, para la creación de empleos permanentes. En pocas palabras podríamos decir que la política monetaria consiste en influir en las tasas de interés. Las tasas de interés que ofrecen los bancos influyen en qué tanto la gente ahorra, pide prestado y gasta. En este sentido podríamos decir que la tasa de interés es el costo del dinero. De la misma forma que las personas hacen retiros o depósitos de dinero en los bancos comerciales pueden obtener o depositar billetes y monedas en el Banco de México. Estos bancos necesitan cierta cantidad de dinero en efectivo para sus actividades diarias, como entregar billetes y monedas cuando sus depositantes hacen un retiro. Para conseguir este dinero, a veces piden prestado a otros bancos o al Banco de México. Si el Banco de México prevé que puede haber inflación, entonces otorga estos préstamos a los bancos a una mayor tasa de interés. Los bancos comerciales buscan entonces subir las tasas de interés que ofrecen a sus depositantes y que cobran a sus deudores para que estos retiren menos dinero. Los ahorradores preferirán dejar su dinero en el banco para ganar más intereses, y las solicitudes de crédito disminuirán porque pagar un préstamo será más difícil. Como habrá menos demanda de bienes y servicios, los precios no aumentarán. Objetivo: identificar los mecanismos vigentes que utiliza Banxico para manejar su política monetaria. Mecanismos que utiliza Banxico. Banxico puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre la tasa de interés, a través de cambios en la tasa de interés. Los bancos comerciales acuden al Banco Central para conseguir liquidez mediante el descuento de títulos, normalmente de deuda pública, que los bancos comerciales tienen en su cartera. El Banco Central puede alterar la oferta monetaria modificando la tasa de descuento. Un aumento de la tasa de descuento disuade a los bancos de pedir reservas prestadas al Banco Central. Esto reduce la cantidad de reservas que hay en el sistema bancario, disminuyendo la oferta monetaria. En cambio, una reducción del tipo de descuento anima a los bancos a pedir préstamos al Banco Central, eleva la cantidad de reservas y aumenta la oferta monetaria. Variación del coeficiente de caja. El coeficiente de caja, o encaje bancario o coeficiente legal de reservas, indica qué porcentaje de los depósitos bancarios ha de mantenerse en reservas líquidas sin poder usarlo para dejarlo prestado. Se hace para evitar riesgos. Si reduce este coeficiente a los bancos, guardar menos dinero en el banco y prestar más, aumenta la cantidad de dinero en circulación, puede conceder aún más préstamos. Si el coeficiente aumenta, el banco se reserva más dinero, y no puede conceder tantos préstamos. La cantidad de dinero baja. Operaciones de mercado abierto. Operaciones que realiza el Banco Central con títulos de deuda pública en el mercado. La política de mercado abierto consiste en la compra y venta del Banco Central de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y, en general, valores con tipos de renta fija. Las operaciones de mercado abierto producen dos tipos de efectos: efecto cantidad. Cuando la autoridad monetaria compra o vende títulos, está alterando la base monetaria, en sentido expansivo o restrictivo. Si el Banco Central pone de golpe a la venta muchos títulos de su cartera y los ciudadanos o los bancos los compran, el Banco Central recibe dinero de la gente y, por tanto, el público dispone de menos dinero. De esta forma se reduce la cantidad de dinero en circulación.
En cambio, si el Banco Central decide comprar títulos, está inyectando dinero en el mercado, ya que la gente dispondrá de dinero que antes no existía. Efecto sobre la tasa de interés. Cuando el Banco Central compra o vende títulos de renta fija o deuda pública, influye sobre la cotización de esos títulos y, consecuentemente, sobre la tasa de interés efectivo de esos valores. Por tanto, en el caso de compra de títulos por el Banco Central, que inyecta más liquidez al sistema, hay que agregarle un efecto igualmente de carácter expansivo derivado de la caída de la tasa de interés. Capítulo 4, Macroeconomía 2. Objetivo. Identificar el concepto de ciclos económicos. Ciclos económicos. Un ciclo económico consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones generales similares que se consolidan en la fase de expansión del ciclo siguiente. Esta secuencia de cambios se repite, pero no de forma periódica. Objetivo. Interpretar las fases de un ciclo económico. Fases del ciclo económico. Las fases que componen a un ciclo económico son: 1. Auge o expansión. Este es el momento más elevado que tiene ciclo económico. Se presenta un incremento en el nivel de precios de manera desigual por los distintos cambios en los costos. Los precios dependen del aumento en el volumen del dinero en circulación. Recesión. Esta fase es donde comienza a descender el ciclo económico. La recesión es el producto de una fuerte caída de la inversión y producción, al igual que un incremento en el desempleo. Contracción o depresión es el punto más bajo al que pueda llegar el ciclo económico, en el cual existe un alto nivel en la tasa de desempleo, lo que causa una baja importante en los niveles de producción y, por ende, una menor demanda de bienes y a su vez cambios en la relación costo-precio. Recuperación. Esta fase es donde el ciclo económico comienza a ascender. Ocurre un incremento en la producción, salarios, precios y tasas de interés, provocando el crecimiento económico en donde se sale de la crisis hasta alcanzar y superar el punto más alto que se tuvo con anterioridad. Objetivo. Identificar el concepto de los siguientes indicadores económicos. PIB es la medida de referencia más amplia de la situación económica de un país, y representa el valor total en los mercados de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año. La expansión de este valor implica crecimiento, mientras que el retroceso de la misma implica estancamiento o decrecimiento. Tasa de desempleo es la proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo. Se calcula dividiendo los desempleados entre la población activa. Inflación es cuando hay un incremento en los salarios y no hay tanta producción, es decir, hay mucho dinero en circulación y pocas cosas que adquirir. Y esto causa que suban los precios para que se compre menos y se equilibre la producción. Producción industrial. En este indicador se suman las producciones de las industrias extractivas, de las manufactureras y de la producción y distribución de agua, gas y producción eléctrica. Se calcula mediante ponderaciones obtenidas a través de los datos que provienen de un conjunto representativo de bienes industriales y de establecimientos que los fabriquen o los distribuyan. Índice de confianza del consumidor. Es el nivel de optimismo que tienen los hogares respecto de sus percepciones actuales y expectativas futuras en relación al consumo, a la situación económica del hogar y al escenario económico del país, convirtiéndose en un indicador clave del estado general de la economía. Objetivo. Identificar los conceptos de inversión extranjera directa e inversión extranjera en cartera. Inversión externa es la colocación de capitales en el extranjero. Existen dos tipos de inversión extranjera. Directa es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En cartera es la inversión en acciones de una sociedad con un objetivo de rentabilidad y sin intereses en el control de la sociedad. Objetivo. Identificar los propósitos de la política monetaria. Propósitos. Los propósitos de la política monetaria son: obtener el máximo empleo. Precios estables, tasas de interés a largo plazo moderadas. Objetivo. Identificar los componentes de la política monetaria. Componentes de la política monetaria. Oferta monetaria principal variable utilizada. Es la cantidad de dinero que circula en la economía para mover las transacciones comerciales y financieras de la sociedad. Conjunto de medidas dinerarias que circulan en la economía y sirven para atesorar valor y para diferir pagos a futuro. Agregados de la oferta monetaria M1,
Medio circulante u oferta monetaria en sentido estricto. Lo componen los billetes y monedas en poder público. Depósitos de cuenta de cheques en moneda nacional y extranjera y depósitos en cuenta corriente en moneda nacional. M2. M1 más tenencias de activos financieros internos por parte del sector privado residentes en el país. M3. M2 más tenencias de activos financieros internos en poder de no residentes. M4. M3 y más captaciones que realiza la banca a través de sus agencias en el extranjero. Aumenta la oferta monetaria, cuando aumenta tasa de interés bancaria activa, el nivel de actividad económica y reservas. Disminuye oferta monetarias, cuando se llevan a cabo cortos que tienen como fin la regulación monetaria. Objetivo. Identificar los mecanismos de tributación. Mecanismos de tributación. La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el gobierno con el propósito de recaudar los ingresos que le serán necesarios para poder cumplir sus funciones. Impuestos. Gastos del gobierno, gasto programable, gasto corriente, inversión, subsidios. Gasto no programable, pago de intereses o servicio de la deuda. Objetivo. Identificar los propósitos de las finanzas públicas. Finanzas públicas. Los propósitos de las finanzas públicas son estudiar tanto ingresos como egresos del gobierno. El estudio comprende fundamentalmente 4 divisiones que son: recaudaciones públicas, gastos públicos, deuda pública, problemas del sistema fiscal como por ejemplo la administración y las políticas fiscales. Capítulo 5, Teoría avanzada. Objetivo. Determinar el impacto en la economía por una mayor o menor demanda de dinero. Proteccionismo. El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de modo que no sea rentable. Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las importaciones. También pueden existir aranceles de tránsito, cuotas, que gravan los productos que entran en un país con destino a otro. Pueden ser como un porcentaje del valor de los bienes, o específicos como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación, en la economía de un país son: incremento de la recaudación del Estado, disminución de las importaciones, aumento del precio de los productos objeto de arancel, aumento de la producción nacional de bienes con arancel. Objetivo. Determinar la relación que existe entre la inflación y los siguientes conceptos: oferta de dinero, gasto del gobierno y demanda. Efectos de la inflación. La inflación, en economía, es el incremento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Los efectos de la inflación en una economía son diversos y pueden ser negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, y la escasez de bienes. Positivos. Incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de fomentar la inversión en proyectos de capital no monetarios. El término inflación se refería originalmente a los aumentos en la cantidad de dinero en circulación. Se utilizaba para afirmar que la emisión de moneda había sido inflada artificialmente por encima de las reservas que la respaldaban. Un aumento en la oferta de dinero es ocasionalmente llamado inflación monetaria. La subida de precios puede ser designada por el término general inflación o, para diferenciar con mayor claridad los dos usos, inflación de los precios. Los economistas generalmente están de acuerdo que en el largo plazo, la inflación de precios elevada es causada por la inflación monetaria, aumento de la oferta de dinero. Sin embargo, para las variaciones de inflación de precios bajas y las variaciones en el corto y mediano plazo, existen varias causas propuestas por las distintas teorías económicas. El control de la inflación descansa en la prudencia fiscal y monetaria, es decir, el gobierno debe asegurarse de que no sea muy fácil obtener préstamos, ni tampoco debe endeudarse él mismo significativamente. Por tanto, este enfoque resalta la importancia de controlar los déficits fiscales y las tasas de interés, así como la productividad de la economía. Objetivo. Determinar el impacto de la política fiscal en la demanda agregada.
Política fiscal y demanda agregada. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. La función estabilizadora del Estado, donde se encuadra la política fiscal, trata de conseguir la estabilidad del sistema económico y evitar los desequilibrios y provocar los ajustes necesarios en la demanda agregada para superar en cada caso las situaciones de inflación o desempleo. Una herramienta de la política fiscal es el nivel de tributación. Cuando el gobierno baja los impuestos, aumentan los ingresos netos de los hogares. Estos ahorran parte de este ingreso adicional, pero también gastan alguna en bienes de consumo. La reducción de los impuestos eleva el gasto de consumo, desplazando la curva de demanda agregada hacia la derecha. El aumento de los impuestos reduce el gasto de consumo y desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. En la magnitud del desplazamiento de la demanda agregada provocado por una modificación de los impuestos también influyen el efecto multiplicador y el efecto expulsión. Cuando el gobierno baja los impuestos y estimula el gasto de consumo, los ingresos y los beneficios aumentan, lo que estimula aún más el gasto de consumo. Este es el efecto multiplicador. Al mismo tiempo, un aumento del ingreso eleva la demanda de dinero, lo que tiende a elevar los tipos de interés. La subida de las tasas de interés encarece la petición de préstamos, lo cual reduce el gasto de inversión. Este es el efecto expulsión. Dependiendo de la magnitud del efecto multiplicador y del efecto expulsión, el desplazamiento de la demanda agregada puede ser mayor o menor que la variación de los impuestos que lo ha provocado. Objetivo: interpretar la mecánica de actuación del Banco Central para controlar los choques de oferta y demanda, bajo un enfoque de crecimiento del Producto Interno Bruto. Enfoque de crecimiento del PIB. Los choques de precios externos tienen un efecto positivo sobre el PIB real manufacturero y la principal fuente de las fluctuaciones en el producto obedece a los choques de oferta agregada. A su vez, los choques de demanda agregada serían menos importantes que otros para explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio real multilateral. A partir de un esquema de equilibrio general planteado originalmente por Dornbusch, 1989, Hofmeister y Roldos, 1997, desarrollan un modelo para una economía pequeña y abierta, que produce bienes transables y no transables e importa insumos intermedios, y tratan de establecer los efectos de diferentes choques sobre el Producto Real Doméstico y el tipo de cambio real. El modelo sugiere que las mejoras en los términos de intercambio externos inducen una respuesta positiva en el PIB real doméstico. Un incremento en los precios internacionales de los productos exportables favorecería el crecimiento de las exportaciones y, de esta forma, del empleo sectorial y del producto. Los choques positivos de oferta agregada, ocasionados, por ejemplo, al progreso tecnológico en el sector de bienes transables, o a reformas que mejoren la competitividad de la economía, también provocarían una respuesta positiva en el producto doméstico. A efectos de determinar las respuestas de las variables macroeconómicas a los choques de demanda agregada, Hofmeister y Roldos suponen que los gastos del gobierno recaen preferentemente sobre los bienes no transables. De esta forma, una política fiscal expansiva, al cambiar la composición de la demanda y, por tanto, de la producción hacia los bienes no transables, tendría un efecto pequeño sobre el PIB total en el largo plazo. Las mejoras en los términos de intercambio externo generarían una apreciación en el tipo de cambio real. Los choques de oferta positivos también podrían provocar una apreciación en el tipo de cambio real. Al igual que en el caso de los términos de intercambio externos, los choques de oferta determinarían un efecto riqueza positivo y generarían una mayor demanda de bienes no transables. Objetivo: interpretar la mecánica de actuación del Banco Central para controlar los choques de oferta y demanda, bajo un enfoque de estabilidad en precios. Enfoque de estabilidad en precios. Nuestro país enfrenta un importante choque externo negativo representado por el aumento en los precios internacionales de alimentos claves que son bienes de consumo intermedio y final. Pero también está enfrentando un choque de demanda externo negativo debido a una ligera contracción en la demanda externa por nuestros productos. La teoría sugiere que ante un choque de demanda puede recurrirse a una política de estabilización, pero en el caso de un choque de oferta la situación es mucho más compleja y las políticas de estabilización tienden a exacerbar las presiones inflacionarias. Estos choques afectan negativamente al producto y empleo. Pero en particular, el choque de oferta es el que explicaría el recelo del Banco Central de reducir sus tasas, pues ve muy serio el problema inflacionario.
A esto hay que agregar las expectativas inflacionarias, que podría ser el más complicado y sobre el cual en realidad no estamos seguros de qué sabemos. Este es el dilema en que se encuentran nuestras autoridades fiscal, SHCP, y monetaria, Banxico, conflicto que no tiene solución sencilla y que conduce a posicionamientos curiosos como que los primeros sugieran disminuir la tasa de interés en el marco de un choque negativo de oferta o que los segundos defiendan los subsidios a las gasolinas. Este es el centro del debate. Análisis financiero y Capítulo 6. Estados financieros. Objetivo. Identificar el concepto de estado financiero. Estado financiero. Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo. Objetivo. Identificar los tipos de estados financieros. Tipos de estados financieros. Los estados financieros básicos son, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo. Objetivo. Interpretar la forma como se clasifican las transacciones dentro de los estados financieros. Clasificación de transacciones. Los estados financieros pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, pero uno de los más aceptados es la siguiente. Por su importancia. Principales o básicos. Balance general o estado de situación financiera, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en la situación financiera, secundarios, accesorios o anexos. Estado de costo de ventas, estado de movimientos del capital contable, estado de utilidad obtenida por el periodo que abarcan, estáticos. Muestran cifras a un momento dado, dinámicos. Muestran el resultado de movimientos realizados durante un periodo determinado por fecha de elaboración, ordinarios. Son aquellos que se formulan periódicamente y de acuerdo al ciclo normal de las operaciones de una empresa, extraordinarios. Su formulación depende de las necesidades de información de los interesados y se formulan fuera del periodo acostumbrado por la empresa. Por su uso, generalmente son de uso informativo, aunque se usan generalmente para la toma de decisiones. Objetivo. Reconocer la clasificación y los componentes del estado de posición financiera. Balance. Es un estado financiero básico y estático que muestra los bienes y derechos propiedad de la empresa, activos, los compromisos financieros adquiridos con terceros, pasivos, y la aportación de los dueños de la empresa, capital. Muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada. Se le llama balance general porque la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más capital. Componentes del balance. Objetivo. Reconocer la clasificación y los componentes del estado de resultados. Estado de resultados. Es un estado financiero básico y dinámico, que muestra la utilidad o pérdida de una empresa por un periodo determinado, informando acerca de los ingresos y egresos de una empresa como consecuencia de su actividad. Objetivo. Identificar las principales razones financieras de liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad. Razones financieras. Relaciona cuentas que, dividiendo una entre otra, nos arrojan un indicador sobre algunos aspectos de la empresa. Las razones financieras se agrupan en razones de liquidez, razones de actividad, razones de rentabilidad, razones de cobertura. Razones de liquidez muestran la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, un año. Razón circulante, definición y fórmula mide la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. R. Circulante igual a activo circulante, pasivo circulante. Razón prueba del ácido, definición y fórmula descuenta el efecto del inventario y anticipos a proveedores sobre el activo circulante para considerar solo activos de corto plazo que se pueden realizar en efectivo sin afectar el nivel de producción o venta. Prueba ácida igual a activo circulante, inventario, pasivo circulante. Razones de actividad muestran la eficiencia de la empresa al emplear sus recursos para vender. Definición y fórmula nos indica el grado de aprovechamiento de nuestros activos. Una rotación alta indica que se aprovechan muy bien todos los activos para generar ventas. Rotación de activo igual a ventas, promedio de activo. Razón rotación de activo. Definición y fórmula indica el grado de aprovechamiento de los activos fijos, como los generadores de la venta. Rotación activo fijo igual a ventas, promedio de activo fijo. Razón rotación de activo fijo. Definición YF con acento agudo. Remuela muestra teóricamente las veces que surtimos el almacén, lo desplazamos y volvemos a surtir en el año. Una rotación alta indica un rápido desplazamiento de la mercancía. Rotación de inventario igual a costo de ventas, PROM.
de inventario. Razón rotación de inventarios. Definición YEFO con acento agudo remula muestra el número de días que teóricamente se queda la mercancía en el almacén. Días de inventario igual a 360, rotación de inventario. Razón días de inventario. Razones de rentabilidad. Analiza el porcentaje de éxito en las ventas de la empresa, basado en la utilidad que genera. Razón margen de utilidad. Definición y fórmula muestra el porcentaje de ganancia obtenido sobre la mercancía vendida. Margen de utilidad igual a utilidad neta, ventas, X100. Razón ROI rendimiento sobre los activos. Definición y fórmula muestra el rendimiento que obtenemos sobre las inversiones hechas en activos. ROI igual a utilidad neta, promedio de activo, X100. Razón ROI rendimiento sobre el capital. Definición y fórmula muestra el rendimiento obtenido en el ejercicio con respecto a la inversión de los accionistas de la empresa. ROI igual a utilidad neta, capital contable inicial, X100. Razones de cobertura. Muestran la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos de largo plazo con sus activos y la relación que existe entre el financiamiento interno y externo a la empresa, palanca financiera. Razón de pasivo al activo. Definición YEFO con acento agudo remula muestra qué parte de los activos se financian con recursos externos, pasivo activo igual a pasivo total, activo total. Razón palanca financiera o apalancamiento. Definición YEFO con acento agudo remula muestra la relación que existe entre el financiamiento externo, pasivo, y las aportaciones internas, capital, palanca financiera igual a pasivo total, capital contable. Razón cobertura de intereses. Definición YEFO con acento agudo remula muestra las veces que puede soportar la empresa su misma carga financiera, intereses, cobertura igual a utilidad de operación más depreciación, de intereses, intereses pagados. Objetivo. Identificar los siguientes tipos de análisis para los estados financieros, vertical, horizontal y razones financieras. Análisis vertical. Otorga una ponderación a un total como un 100% y muestra qué porcentaje de ese total representan ciertas cuentas. En este método se otorga 100% en ventas, activo, total, pasivo y capital contable, y muestra la composición de esos totales con las subcuentas que lo componen. Análisis horizontal. Mide las variaciones de la misma cuenta de un periodo a otro en pesos, porcentaje o coeficiente. Objetivo. Distinguir las diferencias entre los tipos de análisis para los estados financieros, vertical, horizontal y razones financieras. Análisis vertical. Permite medir la composición de las subcuentas que integran una cuenta en particular. Análisis horizontal. Permite medir el aumento o disminución de una misma cuenta de un periodo a otro. Razones financieras. Permite medir distintos indicadores financieros de una empresa que dan una clara imagen de su situación financiera. Análisis financiero 2. Capítulo 7. Análisis fundamental. Objetivo. Identificar los principales fundamentales de una empresa y de una economía. Fundamentales de una empresa. Las razones financieras o números fundamentales de la empresa son una expresión matemática simple que relaciona un rubro con otro, donde cada porcentaje puede ser considerado como una razón, es decir, un número expresado como porcentaje. En base a esto se ha creado un análisis por medio de razones, basado en las relaciones que deben existir entre los diversos elementos que figuran en los estados financieros, radicando su importancia en proveer información que permita tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Principales fundamentales. Las razones como indicadores sumarios generalmente se clasifican en 4 tipos básicos. Razones de liquidez son la medida de la capacidad de la empresa para pagar a corto plazo sus obligaciones que se van venciendo. Razones de solvencia, apalancamiento o cobertura son la medida del grado de protección para los acreedores o inversionistas a largo plazo. Razones de actividad, rotación o eficiencia son la medida de la manera como la empresa está usando sus activos. Razones de rentabilidad, productividad o económico son la medida del grado de éxito o fracaso dentro del periodo. Fundamentales de una economía. La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar consecuente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras. El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios.
PIB. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Tasas de interés. Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio. Riesgo país. El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al capital o sus intereses. Objetivo: determinar los múltiplos de evaluación. Ventas por acción. Es el resultado de dividir el valor del mercado de cada acción entre las ventas totales. Ingresos por acción. Es el resultado de dividir el valor del mercado de cada acción entre la utilidad por acción, UPA. Flujo de efectivo por acción. Es la sumatoria de la utilidad neta más las partidas que no suponen salidas de efectivo y que fueron restadas en la contabilidad tradicional, depreciación, pérdida cambiaria y pérdida monetaria, entre las acciones en circulación. Objetivo: interpretar el costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital. Las corporaciones crean valor para los accionistas ganando una rentabilidad sobre el capital invertido que está por encima del costo de ese capital. El CPPC es una expresión de este costo. Se utiliza para ver si se agrega valor cuando se emprenden ciertas inversiones, estrategias, proyectos o compras previstas. El CPPC se expresa como un porcentaje, como un interés. Por ejemplo, si una compañía trabaja con un CPPC del 12%, esto significa que cualquier inversión solo debe ser hecha si proyecta un rendimiento mayor al CPPC de 12%. Objetivo: calcular el costo promedio ponderado de capital. Cálculo del CPPC. Fórmula para el cálculo del CPPC, igual a deudas de terceros, total de financiamientos, X, costo de la deuda, X, 1 tasa de impuestos, más capital propio, total de financiamiento, X, costo del capital propio, donde total de financiamiento significa el financiamiento sin tomar en cuenta su procedencia. Terceros o financiamiento propio. El financiamiento total consiste, por tanto, en la suma de los valores comerciales del financiamiento por deuda y por aportes de los socios. Un tema importante con el total de financiamientos es considerar bajo qué condiciones económicas se deben incluir las responsabilidades o riesgos comerciales actuales, tales como los créditos comerciales. Valorar esto en una compañía es relevante, porque el crédito comercial es utilizado agresivamente por muchas compañías. Hay una carga de intereses, o financiamiento, para tal uso. El crédito comercial puede representar una parte importante del balance. La tasa de impuesto se refiere a la imposición fiscal de la corporación. Objetivo: identificar la utilidad de la metodología denominada descuento de flujos de efectivo. Método de descuento de flujos de efectivo. En finanzas, el método del descuento de flujos de efectivo es utilizado para valorar a un proyecto o a una compañía entera. Este método determina el valor actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo de capital aportado. Esto es necesario porque los flujos de fondos en diversos periodos no pueden ser comparados directamente puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de dinero ahora, que en el futuro. Donde VAFFD igual a valor actual descontado de los flujos de fondos futuros, FF. Y 0 igual a inversión inicial para poner en marcha el proyecto. FF igual a valor nominal de los flujos en un periodo futuro. Y igual a tasa de descuento, que es el coste de oportunidad de los fondos invertidos, considerando el factor riesgo. N igual a cantidad de periodos que se descuentan. Existen diferentes formas de aplicar este método en la evaluación de empresas, siendo el más utilizado el Enterprise Approach. Este método busca evaluar el patrimonio neto de una empresa como el valor de los activos operativos de la compañía menos el valor de la deuda más el valor de otros activos no operativos. El valor de los activos operativos y el de la deuda se obtienen calculando el valor actual de sus respectivos flujos de fondos, descontados a tasas que reflejen el diferente riesgo de cada flujo de efectivo. El valor de los activos operativos se obtiene proyectando los flujos de fondos futuros que se espera que la empresa genere sin incorporar ningún flujo de fondo relacionado con aspectos financieros como intereses, dividendos, etc. De esta forma, este modelo refleja los fondos generados por las operaciones de la empresa para todos los proveedores de capital,
tanto accionistas como prestamistas. Objetivo: interpretar el EBITDA de una empresa. EBITDA. EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, también conocida como EBITDA, es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es una medida muy utilizada en el análisis fundamental para el diagnóstico de empresas, ya que proporciona una medida de los recursos que genera la empresa al margen del costo de su estructura financiera y de los impuestos, así como de las amortizaciones o depreciaciones. El EBITDA se obtiene a partir del estado de resultados y forma parte del análisis económico o análisis de rentabilidad de la empresa, como uno de los principales componentes del mismo. A mayor EBITDA mejor, aunque es conveniente relativizarlo en función del activo, o los recursos propios o las ventas para tener una medida fácil de ser comparada y complementaria a su valor absoluto en pesos. Al relacionarlo con otras variables se obtienen ratios del EBITDA comparables en el tiempo y con otras empresas. Adicionalmente, es una variable muy útil al analizar el origen y aplicación de los fondos, ya que es una aproximación a los recursos que genera la explotación de la empresa, válido para muchas empresas. Objetivo: distinguir los siguientes múltiplos de evaluación. Precio-utilidad. Este múltiplo, también conocido como PER, del inglés Price-Earning Ratio, pone en relación el precio con la utilidad neta. La utilidad neta es la magnitud declarada más coincidente con el flujo de efectivo libre de la empresa, que a su vez es la que más coincide con el dividendo teóricamente repartible, compatible con los objetivos de crecimiento. La magnitud a descontar en el análisis de la inversión. La utilidad neta de un año determinado puede venir condicionada por resultados extraordinarios de distinto signo. Es un múltiplo comparable, en principio, entre sectores y compañías, que aísla los factores de riesgo y crecimiento. Fórmula para el cálculo de este múltiplo: PUP igual a precio de mercado, utilidad por acción. Precio-valor en libros. Este múltiplo pone en relación la capitalización bursátil con los recursos propios de la compañía. Es una aproximación patrimonialista y estática a la valoración, comparar el precio de mercado con la inversión en capital realizada, y no tiene en cuenta la diferente rentabilidad que una compañía pueda estar obteniendo sobre su inversión. Es un ratio que, aunque teóricamente comparable entre sectores con una similar estructura de financiamiento capital, deuda, en la práctica presenta, incluso ahondando el carácter dinámico propio de una empresa, muchos problemas. Fórmula para el cálculo de este múltiplo: PVL igual a precio de mercado, valor en libros. Precio-flujo de efectivo. El precio-flujo de efectivo fue uno de los primeros ratios utilizados como complemento o matiz del más popular PER. Pone en relación la capitalización bursátil con el flujo de efectivo. Intenta aislar el efecto discrepante de diversas políticas posibles de amortización. No es comparable entre sectores, por la misma razón que no lo es el valor empresa, EBITDA. Si puede ser ilustrativo para una comparación entre compañías del mismo sector, en especial si mantienen una estructura de capital, nivel de endeudamiento, similar. Fórmula para el cálculo de este múltiplo: PEBITDA igual a precio de mercado, EBITDA. Precio-ventas. Nos da una idea de cuántas veces se paga en el mercado el valor contable de la empresa. Fórmula para el cálculo de este múltiplo: P, ventas igual a precio de mercado, ventas. Firm Value EBITDA. Este múltiplo se obtiene de dividir el valor empresa, capitalización bursátil más deuda financiera neta, por el EBITDA. Se ha popularizado recientemente por la virtud de su pretendida objetividad, excluye términos controvertidos o difícilmente homogéneos como las dotaciones por amortización. Es un múltiplo que solo puede ser empleado como referencia comparativa entre compañías del mismo sector. Entre los más destacables, las discrepancias que pueden aparecer entre compañías que opten por diversas fórmulas de uso de activos o el necesario ajuste que debe realizarse por los resultados por puesta en equivalencia y resultado atribuible a minoritarios. Fórmula para el cálculo de este múltiplo: valor de la empresa, firm value, igual a valor de mercado más deuda neta más capital minoritario XPVL, EBITDA igual a valor de la empresa, EBITDA. Capítulo 8, Fundamentos. Objetivo: identificar los siguientes conceptos de análisis técnico. Tendencia. En términos generales, tendencia es la dirección que siguen los precios del mercado, es decir, hacia dónde se están moviendo dichos precios. Promedios móviles. Es un método de pronóstico para cuyo cálculo se sustituye el dato más antiguo por el más nuevo. Soportes.
Un soporte es un nivel de precios del gráfico a partir del cual el interés de los compradores supera al de los vendedores, lo que provoca que la cotización rebote y ascienda de nuevo. Resistencias. Una resistencia es el concepto contrario a soporte y representa un nivel de precios del gráfico donde el interés vendedor prima sobre el comprador, lo que provoca que los precios frenen su ascenso y caigan. Objetivo: distinguir las reglas básicas del análisis técnico. Reglas básicas. El análisis técnico se basa en tres premisas básicas. 1. El precio lo descuenta todo. Supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, están reflejados en el precio de la acción. Por lo tanto, al analizar el precio de la acción en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. El precio se mueve en tendencias. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. El objetivo principal del análisis técnico es identificar una tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia. La historia se repite. Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas que aparecen en las gráficas, por ejemplo, son consecuencia del sentimiento alcista o bajista del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias similares. Se asume que si funcionaron en el pasado, volverán a funcionar en el futuro. Objetivo: identificar los postulados de la teoría de Dow. Teoría Dow. El origen del análisis técnico tiene su fundamento en las teorías expuestas por Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Se trata de uno de los creadores del índice Dow Jones Industrial Average. Se basa en una serie de premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados, empleando para ello los niveles de cierre de las gráficas diarias. Los trabajos Dow se centraban en describir el comportamiento del mercado, sin adoptar a priori una decisión de aprovechar la evolución futura de los valores. Nunca intentó anticipar las tendencias, sino que buscó reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas. Las 6 premisas básicas de la teoría Dow son: los índices lo descuentan todo, teniendo en cuenta toda la información sobre los hechos que pueden afectar a los mercados. Los mercados siguen 3 tipos de tendencias: tendencias primarias o de largo plazo, 6 meses a un año, o más, la marea. Tendencias secundarias o de mediano plazo, 3 semanas a 3 meses, las olas. Tendencias terciarias, menores o de corto plazo, menos de 3 semanas, las ondas. Las tendencias primarias siguen 3 fases en su evolución: fase de acumulación o de compra institucional, fase fundamental o compra por parte del público en general, fase de distribución, especulativa o de venta institucional. Los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Varios índices deben confirmar las tendencias, financiero, industrial, etc. El volumen confirma la tendencia. El volumen de operación debe subir conforme el precio se mueve en la dirección la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de esta. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección. Objetivo: identificar las principales formaciones de continuación de tendencia. Formaciones de continuación. Las formaciones de continuación de tendencia muestran movimientos en los precios en un sentido casi lateral, que pronostican un mantenimiento de la tendencia que les precedía. Los triángulos son las formaciones que presentan mayor dificultad de clasificación. La mayoría de las veces son figuras de consolidación y de continuación de tendencia, pero en algunos casos tienen un comportamiento que implica un cambio de tendencia. Según la inclinación de las líneas de oferta y de demanda que forman el triángulo, podemos clasificarlo como triángulo ascendente, triángulo descendente y triángulo simétrico. Triángulo ascendente. Características del triángulo ascendente: aparece en mercados alcistas. No provoca cambio de tendencia. Tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente. Es una figura muy común, sus implicaciones tienen una fiabilidad muy alta. Se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos 2 máximos a un mismo nivel, resistencia, y 2 mínimos relativos ascendentes, puntos 2 y 4 en el gráfico, por los que pasamos una línea de tendencia alcista. El triángulo ascendente idóneo es aquel que consta de 3 puntos por arriba y 3 por abajo, siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Triángulo descendente. Características del triángulo descendente: aparece en mercados bajistas. No provoca cambio de tendencia.
tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente. Es una figura muy común. Sus implicaciones tienen una fiabilidad muy alta. Se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos dos mínimos a un mismo nivel, soporte, y dos máximos relativos descendentes, puntos 2 y 4 en el gráfico, por los que pasamos una línea de tendencia bajista. El triángulo descendente idóneo es aquel que consta de 3 puntos por arriba y 3 por abajo, siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Triángulo simétrico. El triángulo simétrico se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos dos mínimos relativos ascendentes, puntos 2 y 4 del gráfico, por los que pasamos una línea de tendencia alcista, y dos máximos relativos descendentes, puntos 1 y 3 en el gráfico, por los que pasamos una línea de tendencia bajista. El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de 3 puntos por arriba y 3 por abajo, siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana. El triángulo simétrico aparece tanto mercados alcistas como bajistas y no provoca ningún cambio de tendencia, ya que tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente. Siendo el triángulo simétrico una figura muy común, sus implicaciones suelen tener una fiabilidad alta. Objetivo: interpretar las principales formaciones de continuación de tendencia, triángulo ascendente, descendente, simétrico. Formación de triángulos. Los triángulos simétricos suelen ser figuras de continuación, es decir, los precios normalmente rompen en la dirección de la tendencia previa a la formación del triángulo. En un triángulo alcista lo más probable es que la ruptura sea hacia arriba, la dirección de la línea inferior. En estas circunstancias lo más probable es que los compradores sigan aumentando su fuerza y comprando cada vez más arriba hasta que rompan la resistencia que forma la línea superior del triángulo. Los triángulos bajistas suelen romper hacia abajo, la dirección de la línea superior. Los máximos relativos cada vez son más bajos, lo que da la inclinación de la línea superior, indicando que los compradores están dispuestos a pagar precios cada vez más bajos y los vendedores aceptan estos precios cada vez más bajos hasta que el soporte inferior se rompe y el triángulo queda roto por abajo. Tanto los triángulos alcistas como los bajistas suelen romper en la dirección de la línea inclinada, hacia arriba los alcistas y hacia abajo los bajistas. Además suelen ser figuras de continuación, aunque no siempre. Eso quiere decir que los triángulos alcistas suelen formarse en medio de tendencias alcistas y los triángulos bajistas en medio de tendencias bajistas. Las rupturas de los triángulos suelen producirse con volumen alto. Los triángulos pequeños y medianos suelen ser de continuación y los triángulos grandes es probable que sean figuras de cambio. Objetivo: identificar las principales formaciones de cambio de tendencia. Son las que nos dan señales de debilidad en la tendencia actual y posibilidad de un cambio de tendencia. Doble fondo. Características del doble fondo. Aparece en mercados bajistas. Una vez finaliza implica una fase correctiva a la alza. Es una figura muy común. Es una figura con gran fiabilidad. Se compone de dos mínimos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se supera al alza este punto se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los dos mínimos. Doble techo. Características del doble techo. Aparece en mercados alcistas. Una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja. Es una figura muy común. Es una figura con gran fiabilidad. Se compone de dos máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se perfora a la baja este punto se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los dos máximos. Triple fondo. Características del triple fondo. Aparece en mercados bajistas. Una vez finaliza implica una fase correctiva a la alza. Es una figura muy común. Es una figura con gran fiabilidad. Se compone de tres mínimos a un mismo nivel que actúan como soporte y dos puntos intermedios que los separan. La línea que los une se llama neckline. Cuando se supera al alza este punto se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los tres mínimos. Triple techo. Características del triple techo. Aparece en mercados alcistas una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja. Es una figura muy común. Es una figura con gran fiabilidad, se compone de tres máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y dos puntos intermedios que los separan. La línea que los une se llama neckline.
Cuando el precio cae por debajo de este punto se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los tres máximos. Cabeza-hombros. El hombro cabeza-hombro es una de las figuras más típicas del chartismo, e indica un cambio de la tendencia alcista o bajista. Su nombre proviene de la semejanza a la cabeza y hombros de un hombre. Características del hombro cabeza-hombro, aparece en mercados alcistas. Al finalizar provoca una corrección a la baja. Tiene una alta fiabilidad, se compone de tres máximos, el primero y el último, llamados hombros, a nivel parecido y el del centro, llamado cabeza, claramente más alto. Si unimos los mínimos que separan los hombros de la cabeza tendremos el neckline. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente bajista. Cuando el precio cae por debajo del neckline se desencadena la formación con un objetivo a la baja igual a la altura que separa el neckline del máximo de la cabeza. Isla de vuelta. La isla de vuelta, Island Reversal, es una formación poco común y que resulta ser de alta fiabilidad para predecir un cambio de tendencia. La isla de vuelta en mercados técnica alcistas, aparece en mercados bajistas y al finalizar provoca una corrección alcista. Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de pánico de los vendedores que saltan una serie de precios llevados por el nerviosismo, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las compras se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios de nuevo, esta vez al alza. La isla de vuelta en mercados bajistas, aparece en mercados alcistas y al finalizar provoca una corrección bajista. Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás. Objetivo: interpretar las principales formaciones de cambio de tendencia. Formación HCH. Para que el HCH quede completamente formado es imprescindible que la caída posterior a la formación del hombro derecho rompa hacia abajo la línea de cuello. La línea de cuello puede ser horizontal, ascendente o descendente. Si es descendente, aumenta la fuerza bajista potencial. La cabeza debe ser más alta que los dos hombros, pero sobre la relación de los hombros entre sí no hay regla fija. Unas veces es más alto el hombro izquierdo y otras el derecho. Al formarse el hombro izquierdo el mercado sigue siendo muy alcista y por eso hay mucho volumen. Al formarse la cabeza algunos alcistas han dejado de serlo y eso hace que se reduzca el volumen. En la subida del hombro derecho el mercado empieza a tener dudas serias de que el mercado siga siendo alcista y por eso el número de compradores se reduce bastante. Al romperse la línea clavicular el mercado ha girado a bajista y muchos inversionistas quieren salir del mercado rápidamente tirando hacia abajo de las cotizaciones. Para calcular un objetivo mínimo de caída hay que medir la distancia entre la cabeza y la línea de cuello y después proyectarla hacia abajo desde el punto de ruptura de la línea clavicular. La teoría dice que este objetivo mínimo de caída suele ser superado. Formación doble techo. El doble techo nos marca un objetivo mínimo a cumplir. Este se halla midiendo la distancia que hay desde los dos puntos máximos hasta el punto mínimo que actúa de soporte. Posteriormente se lanza dicha distancia, desde la línea de ruptura hacia abajo. El doble techo queda formado cuando los precios caen por debajo del mínimo que se forma entre los dos techos, línea azul del gráfico. Mientras los precios no caigan por debajo de dicho nivel no se puede decir que se haya formado un doble techo. Los dos techos pueden estar exactamente a la misma altura o ser uno un poco más alto que el otro. Formación doble suelo. En caso de que el segundo techo sea más alto, o al menos igual, que el primero en los dobles techos o el segundo suelo más profundo, o al menos igual, que el primero en los dobles suelos pueden aparecer divergencias en los indicadores que hay que intentar detectar para ayudar a confirmar la formación de estas figuras. En los dobles techos deben buscarse divergencias bajistas en la formación del segundo techo y en los dobles suelos deben buscarse divergencias alcistas en la formación del segundo suelo. Como es lógico, los triples suelos y techos son iguales que los dobles con la única diferencia de que tienen 3 máximos o 3 mínimos en lugar de 2. La diferencia entre los triples suelos y techos y los HCH es que en los triples suelos y techos los 3 máximos o mínimos están aproximadamente, no exactamente, a la misma altura mientras que en los hombro-cabeza-hombro el máximo, mínimo central es más pronunciado que los otros dos. Podría decirse que los triples suelos y techos son un subtipo de HCH. Objetivo: identificar las principales formaciones de tendencia indeterminada, brechas de rotura, de continuación y de agotamiento, y el canal rectangular o horizontal. Formaciones de tendencia indeterminada.
Es muy raro que las cotizaciones suban o bajen en línea recta. Lo normal es que tengan altibajos, formando máximos y mínimos relativos. Las cotizaciones pueden estar en estos tipos de tendencias. Brechas. Una brecha típicamente refleja el cambio emocional de la multitud. Por ejemplo, si la brecha aparece en una tendencia ascendente, demuestra que los compradores están tan motivados que están dispuestos a pagar más por la acción que lo que estaban ayer. Mientras que en una tendencia a la baja, la brecha indica que los vendedores están dispuestos a vender a precios por debajo de la sesión anterior. Existen varios tipos de brechas: de escape, continuación, agotamiento y de isla reversa. Brechas de rotura. La brecha de rotura o escape es bastante confiable. Se presenta cuando el precio salta fuera de un patrón, por ejemplo un triángulo ascendente. La brecha de escape enfatiza la urgencia de compra si es ascendente o de venta si es descendente. Brechas de continuación. La brecha de continuación ocurre en el medio de un movimiento ascendente o descendente de precios. Si es acompañado con un alto volumen, la confiabilidad de este indicador aumenta. Brechas de agotamiento. La brecha de agotamiento se presenta al final de una tendencia. Es muy difícil de distinguirla de una brecha de continuación. Usualmente está acompañada por un fuerte volumen. Este tipo de brecha no es muy frecuente. Canal rectangular u horizontal. Características del canal horizontal o rectángulo. Aparece en mercados alcistas y bajistas. No provoca cambio de tendencia. Tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente. Es una figura muy común. Sus implicaciones suelen tener una fiabilidad alta. Se compone de una fase lateral donde el precio fluctúa entre dos líneas horizontales, es decir, un soporte y una resistencia. Generalmente la rotura se producirá a favor de la tendencia precedente, es decir, en el caso de arriba donde la tendencia anterior era alcista, la rotura debería ser al alza y provocar una continuación del movimiento principal. Objetivo: interpretar las principales formaciones de tendencia indeterminada. Análisis de tendencias indeterminadas. Para determinar la tendencia de un valor es imprescindible determinar el plazo que se está analizando. Un valor puede estar en tendencia alcista en el gráfico mensual en el mismo momento en que está marcando una tendencia bajista en el gráfico semanal, lateral en el gráfico diario, alcista en el gráfico horario, etc. Por ejemplo, para un inversionista de largo plazo los gráficos más importantes son los mensuales, seguidos de los semanales. Cuanto más avanzada está una tendencia, más fácil es detectarla, pero también es más probable que esté cerca su final y las ganancias potenciales que le queden al inversionista que entra en ese momento sean pequeñas. Los mayores beneficios los obtienen quienes detectan las tendencias en sus fases iniciales, cuando resulta más difícil hacerlo, pero aún queda por desarrollarse la mayor parte de la tendencia. La pendiente de la tendencia es importante. Cuanto más suave sea la pendiente, más probable es que sea una pendiente duradera. Y al revés, las tendencias con pendientes muy pronunciadas suelen estar creadas por extremos de miedo o codicia entre los inversionistas, y lo más probable es que esos extremos emocionales no tengan una duración muy prolongada en el tiempo. Es recomendable comprar o vender en las zonas más cercanas a la línea de tendencia. En una tendencia alcista debe comprarse lo más cerca posible de la línea de tendencia alcista. En una tendencia bajista lo ideal es vender lo más cerca posible de la línea de tendencia bajista. Es positivo para confirmar la validez de la línea que el volumen sea más alto cuando los precios se mueven en la dirección de la línea de tendencia que cuando retroceden en dirección contraria a la línea. Por ejemplo, en una tendencia alcista sería positivo que el volumen fuese más alto cuando los precios suben que cuando tienen retrocesos hasta tocar la línea alcista para después continuar con la subida. Objetivo: interpretar la validación de un soporte y una resistencia, señales de compra, venta. Señales de compra, venta. Debe procurarse comprar en los soportes y vender en las resistencias, así como evitar lo contrario. No se debe vender en los soportes, ni comprar en las resistencias. Por supuesto, se puede comprar en una resistencia o vender en un soporte y acertar porque dicho soporte o resistencia se rompa poco después, pero las probabilidades están en contra del inversionista que actúe de esta manera. Objetivo: interpretar promedios móviles. Promedios móviles. Los promedios móviles son una media de las últimas sesiones, barras, del gráfico. Pueden calcularse sobre cualquier número de sesiones. Hay varias formas de calcularlos, pero los más utilizados son los promedios móviles exponenciales. Mientras los precios estén por encima de la media, la tendencia es alcista, y si están por debajo de la media, la tendencia es bajista.
Se debería comprar cuando los precios cortan la media hacia arriba y vender cuando los precios cortan la media hacia abajo. Si la media va haciendo un zigzag sin bajar o subir, claramente está indicando que los precios están en un movimiento lateral. Capítulo 9. Otros indicadores y osciladores. Objetivo. Identificar el Moving Average Convergence Divergence, MACD. MACD es la combinación de promedios móviles que oscilan entre una línea cero y en el cual observamos cruzamientos de ellos entre sí. El MACD se calcula utilizando tres medias móviles y se representa con dos líneas, generalmente una continua o de color y otra discontinua. Objetivo. Interpretar el Moving Average Convergence Divergence, MACD. Interpretación del MACD. La teoría del indicador dice que cuando la media de corto plazo corta hacia arriba a la de largo plazo la tendencia es alcista, y cuando la de corto plazo corta hacia abajo a la de largo plazo la tendencia es bajista. El MACD es un sistema de medias móviles perfeccionado. Es un buen indicador en mercados en tendencia y da menos señales falsas que las medias móviles. El MACD indica si la tendencia actual del mercado, alcista o bajista, está aumentando su fuerza o se está debilitando. Si las barras del MACD van aumentando su tamaño es que la tendencia se está haciendo más fuerte, y si se van haciendo más pequeñas es que la tendencia se está debilitando. Es como un indicador adelantado del MACD. MACD y MACD son de los indicadores más útiles que hay para los inversionistas o traders que buscan tendencias. Deben usarse siempre juntos. Como regla general es preferible comprar cuando el MACD está por debajo de cero y vender cuando está por encima de cero. Objetivo. Definir el índice de fuerza relativa. Índice de fuerza relativa, RSI. Es un indicador de corto plazo que nos ayuda a ubicar el mercado en sobrecompra o sobreventa. Objetivo. Interpretar el índice de fuerza relativa. Interpretación del RSI. Las zonas de sobreventa y sobrecompra suelen situarse en 30 y 70 como se ve en el gráfico del ejemplo, pero pueden situarse si se desea en 20 y 80 u otros valores como sucede con el estocástico. Al igual que sucede con el estocástico, el RSI es un oscilador y, por tanto, las señales que da al entrar en las zonas de sobrecompra y sobreventa funcionan bien en mercados laterales, pero mal en mercados en tendencia. En mercados laterales el RSI da señal de compra cuando está muy sobrevendido o cuando se gira hacia arriba, y da señal de venta cuando está muy sobreperreado o cuando se gira hacia abajo. Si el mercado está en tendencia, estas señales no serán fiables. Las divergencias del RSI son su señal más importante y sí pueden marcar el final de una tendencia. En el gráfico anterior vemos una divergencia bajista que marca el final de la tendencia alcista que traía el valor. Objetivo. Identificar las bandas de Bollinger, Bollinger Bands. Bandas de Bollinger. La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil, simple o exponencial, sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar, habitualmente, K igual a 2. La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a 4 desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo. De acuerdo con el análisis técnico, el que los precios sobrepasen las bandas indica que el mercado está sobrecomprado, si lo hacen por arriba, o sobrevendido, si lo hacen por abajo. Objetivo. Interpretar las bandas de Bollinger, Bollinger Bands. Interpretación de las bandas de Bollinger. Los valores por defecto que se utilizan para su cálculo son de 21 para la media y 2 desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media hay ajustar en el mismo sentido el número de desviaciones estándar. Para valores de la media por encima de 50, largo plazo, igual a mayor que 2.5 desviaciones, valores de la media cercanos a 10, corto plazo, igual a mayor que 1.5 desviaciones. Si los precios están por encima de media y cercanos a la banda superior están relativamente altos, puede haber sobrecompra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa. Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones. Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas. Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios.
Muchos de los precios extremos, máximos o mínimos, de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías. Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento. Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados. Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen solo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal. Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque, o casi, a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio.